¿Qué tal están todos? Buenos días. Mire, para mí es otra vez un gusto poder saludarlos en este nuevo sábado, creo que es 23 de marzo. 22. Ya estamos terminando marzo, entonces ya vamos a comenzar abril. Como ustedes sientan, pues ya va a terminar la clínica, que esta clínica termina en noviembre, mediados de noviembre, por ahí. Solo una cuestión, creo que, y mire, quiero que me pongan atención en esto, creo que algunos tienen cierta duda. Cuando ustedes se inscriben en la clínica de notariado, dice notariado penal o notariado laboral. Lo que significa que la clínica de notariado lo que le está exonerando es laboral o penal. Pero una clínica de notariado como tal no existe. Entonces, me estaban comentando que hay compañeros que creen que al momento de llevar la clínica notarial se están exonerando notarial y penal, notarial o laboral, es decir, dos clínicas. Y solo les faltaría civil. Entonces yo considero que la mayoría está consciente de que solo es una clínica. Entonces para alguien que no lo sepa así, pues se lo digo de una vez, para que no se hagan falsas ilusiones. Y al momento que soliciten su constancia, les va a aparecer solo clínica laboral o penal. Ojo con esto, entonces solo es una, no son dos. También otra cuestión, mire, aquí necesito que empiecen a hacer grupos. Bueno, para este sábado ya necesito los grupos formados. Grupos de mínimo 10 personas, máximo 15 personas. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer su listado de grupo con los miembros, sea 10 o 15 o 12, 13, los que tengan. Hacen el listado con el número de carnet y en cada grupo tiene que existir un coordinador y un subcoordinador. Hacen el listado y este listado se lo envían a la auxiliar, por favor. Si no tienen grupos, lo que va a pasar es que no vamos a poder, bueno, o ustedes no van a poder trabajar en todos los trabajos que vamos a hacer más adelante. Así que para este sábado, bueno, en realidad ya para esta semana necesito ya los listados, porque el sábado ya necesito saber quiénes son los miembros de cada grupo. Por favor. Trajeron lapicero y papel. En blanco, papel, protocolo, lo que hayan traído. Por favor, vamos a empezar a dictar. Entonces saquen su lapicero y saquen su cuaderno. Cuaderno, papel, lo que tengan. Una hoja. Mire, para mí es un logro que hayan traído el lapicero hoy a clase. Ahí, entonces vamos a empezar. Solo silencio, compañeros. Silencio, por favor, voy a empezar a dictar. Ahora, quien no quiera escribir y quien no quiera estar en la clase, también pueden salirse, no hay problema. Yo no me voy a enojar que se vayan. Pero sí necesito que guarden silencio. Así que vamos a empezar a escribir. Escriban. En la ciudad de Guatemala, coma. En la ciudad de Guatemala, coma. El 22 de marzo del año 2025. Coma. 22 de marzo del año 2025, coma. Siendo las, no sé qué hora es. Siendo las 8 horas con 20 minutos. Como notario o notaria, dependiendo del caso, me encuentro constituido en, aquí, vamos a ver, aquí es zona 2, ciudad universitaria, pero no sé cuál es la nomenclatura de acá. Como notario, como notaria, me encuentro constituido en, y colocan la dirección de la universidad, por favor. ¿Alguien puede buscar la dirección de la universidad? Tiene que tener una nomenclatura.
Como notario, notaria, me encuentro constituido en... Y colocan la dirección de la universidad. ¿Ya la colocaron? 11 Avenida. Once Avenida, Ciudad Universitaria, zona 12. Zona 12, Ciudad de Guatemala. Salón 108. ¿Sí? Edificio C2. Salón 108. Y su escritorio, pues traen un número atrás, ahí lo buscan. ¿Ya colocaron la dirección? Entonces ya sabemos que está constituido en tal dirección a requerimiento. A requerimiento del señor. Ahí ya colocan ustedes el nombre que consideran de un hombre de una mujer, un hombre de un hombre. La persona que ustedes consideren. A requerimiento de... Pueden colocar el nombre de la amiga, de la persona que está a la par de ustedes. Sí. Ahora si la persona tiene un nombre y un apellido, pues solo eso. Ahora si son de ellos que tienen 3 nombres, 4 nombres, pues también. Coma. De... No sé cuántos años tendría la persona que ustedes están colocando, de 20, 25, 30, 40, 80, 90 años de edad. Coma. Después del nombre, coma, de edad. De tantos años de edad, de 20 años de edad, de 30 años de edad, la edad que ustedes consideren. Coma. La profesión que le quieren colocar. Estudiante. La profesión o el oficio. Encapuchado. Huizache también. Grupeto. Cuenta. Solo la profesión. Solo la profesión. Coma. La nacionalidad, que imagino que es guatemalteco o guatemalteca. Estado civil, que solo existen 2, soltero o casado, aunque a veces el RENAP sí le coloca unido de hecho. Entonces muchos notarios dicen y catedráticos le van a decir a ustedes que no existe, pero en realidad sí existe el estado civil y unido de hecho. Entonces sí está regulado y está inscrita la unión de hecho. Y si en el DPI dice unido de hecho, es unido de hecho. Su estado civil y finalmente el domicilio. Le pueden colocar si está domiciliado en Guatemala, en el departamento de este domicilio. Ahora si está domiciliado en un departamento diferente, con domicilio en tal departamento. De este domicilio o con domicilio en tal departamento. Nacionalidad, después nos fuimos con el estado civil y de último el domicilio. Ahora si no siguieron ese orden es indiferente también, siempre y cuando se respete el nombre y la edad. Después puede variar. Y quién es persona, coma, quién es persona de mi anterior conocimiento. Quién es persona de mi anterior conocimiento. Eso lo estoy haciendo para que no copien el DPI, para que se les facilite a ustedes. Quién es persona de mi anterior conocimiento, es decir, que la conocen. Entonces, como notarios, si conocen a una persona, lo pueden identificar solo con esas palabras. Quién es persona de mi anterior conocimiento. Punto. Es una manera de facilitar. O sea, el notario únicamente identifica a una persona cuando no la conoce. Regularmente se utiliza el DPI por seguridad jurídica. Pero si va a ser una
un documento al registro o un acta, se puede utilizar esos términos. Solo que la conozca previamente. Punto y seguido. El requirente me asegura ser de los datos antes consignados, coma, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, coma, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. A ver, civil 1, ¿quién no se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles? Los declarados en estado de interdicción. Los que están cumpliendo una condena de prisión. No. Ellos están suspendidos de sus derechos políticos. Pero una persona que está cumpliendo una condena tiene derechos civiles. Él se puede casar en prisión, él puede contratar en prisión. Lo único que no puede salir, bueno, algunos sí pueden salir y han salido. Encontrarse en libre ejercicio de sus derechos civiles, coma, y que requiere mis servicios notariales. Y que requiere mis servicios notariales para hacer constar en acta lo siguiente. Dos puntos. Primero, miren, en realidad esto que les estoy dictando viene siendo muy parecido a un acta notarial, por supuesto, sin mayores formalismos, porque solo es como para un ejemplo en clase. Entonces todavía no vamos a ver el acta notarial, entonces por lo tanto todavía no puedo yo darles el acta como tal. Sin embargo, sí están la mayoría de requisitos que van a encontrar ustedes en un acta notarial. Esa es la estructura de una introducción. Dos puntos. Primero, el requirente bajo solemne juramento de ley bajo solemne juramento de ley y enterado o enterada, dependiendo la persona que ustedes estén, de la persona que ustedes estén colocando los datos, bajo solemne juramento y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, de las penas relativas al delito de perjurio, declara. Ahora yo necesito que ustedes tengan un poquito de imaginación y ustedes sean los que declaren lo que se les ocurra. O sea, va a declarar lo que ustedes consideren. Puede ser que vaya a declarar que esté casado, que es estudiante, que está presente hoy en este salón, que es guatemalteco, que sigue vivo, lo que ustedes quieran. Entonces, declaran y ustedes coloquen lo que ustedes consideren y les voy a preguntar después. Así que les voy a dar 2 minutos para que coloquen la declaración. Cualquier cosa que declare. Entonces, por favor, les doy estos 2 minutos, pero después les voy a preguntar qué fue lo que declaró. Que es estudiante de la Facultad de Derecho, que es de tal departamento, que trabaja en tal lugar,
que se separó de la mujer, del esposo. Cualquier cosa que ustedes desean declarar lo pueden hacer. Miren, solo quiero hacer hincapié en algo y quiero que me pongan atención en esto. Como ejemplo de edad, para la clase es que yo les digo que pueden declarar cualquier cosa. Sin embargo, cuando ustedes sean notarios, no vayan a hacer eso. En un acta notarial no se puede hacer constar cualquier cosa. O sea, hay notarios que hacen constar tonterías en actas notariales. Y recuerden que lo que ustedes hacen constar ahí son hechos que sí se pueden demostrar mediante otros medios de prueba. Yo me acuerdo que en la Municipalidad de Guatemala llegó una señora que deseaba la jubilación del esposo, bueno, del conviviente. Entonces lo que hizo fue que llevó una declaración jurada de que estaba casada con el señor. La mandaron a la fregada porque no se puede demostrar un matrimonio con un acta notarial. Entonces, como ejemplo de clase se los estoy dando, sin embargo, no es lo correcto. ¿Ya terminaron de hacer constar eso? Ya. Punto y seguido. Ese es el punto primero, así que vamos con segundo. Segundo. No habiendo nada más que hacer constar. No habiendo nada más que hacer constar. Se finaliza la presente. Siendo las y colocan la hora. No habiendo más que hacer constar, no habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la presente siendo las, estas son las 8:33 minutos o 35. Siendo la hora que a ustedes les aparezca ahí. En el mismo lugar y fecha, coma. En el mismo lugar y fecha, coma, la cual se encuentra contenida en una hoja de papel, y ahí le pueden colocar el tipo de hoja que usaron ustedes, de papel de cuaderno, papel de línea de cuaderno, lo que ustedes hayan utilizado. En una hoja de papel generalmente y obligatoriamente tendría que ser una hoja de papel bond. Sin embargo, aquí lo pueden hacer donde ustedes, si trajeron cuaderno, ahora si no, pues en la mano donde lo estén haciendo. En una hoja de papel a la que adhiero los timbres de ley. Adhiero los timbres de ley. Miren que ahora en esto de, no sé si se dieron cuenta ustedes que el año pasado hubieron comisiones de postulación para magistraturas de sala y de Corte Suprema de Justicia. Dentro de los requisitos que solicitan las comisiones, solicitan varias actas notariales. Habían postulantes que las actas notariales hacían constar incluso la numeración de los timbres fiscales o notariales, cuestión que no es solicitada. Entonces a veces el desconocimiento lleva a más burocracia, porque en realidad algo que no es solicitado por la ley no se tendría que realizar. Entonces, a la cual adhieren los timbres de ley, con esa leyenda es suficiente. Punto y seguido. Leo lo escrito al o a la requiriente. Leo lo escrito al requirente.
quien viene enterado de su contenido. De su contenido, coma, objeto. Coma, objeto y demás efectos legales, coma. Lo ratifica, acepta y firma. Lo ratifica, acepta y firma. Y si no firma, ahí es donde se hace constar que no firma. Entonces, en el caso de que no firmara y que no sabe o no puede firmar, firmando su ruego tal persona, quien se identifique con tal. Pero como aquí estamos hablando de testigos, todavía no llegamos hasta ese punto. Los que han recibido notarial 3, me imagino que hacen notarial 3, ya saben de lo que les estoy hablando. Tampoco. Testigos. Punto y final. Y firma, punto y final. Me hacen la firma del requirente. Ustedes la hacen. No, no es necesario. La firma del requirente. Abajo las palabras ante mí. 2 puntos. Y le colocan su firma. Ahora ya su firma profesional. Su firma profesional. Y tendría que ir su sello profesional, pero pues aquí no tenemos. Ahí finalizamos esta acta notarial, digamos. ¿Ya todos la finalizaron? Vamos a ver quién me lee, pero solo me lee la parte donde dice que se hace constar. ¿Alguien que me pueda leer la parte conducente donde habla de que hace constar lo siguiente? ¿Alguien? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Allá atrás? Por favor. Muy bien. La compañera que había levantado la mano acá. Muy bien, muy específico su declaración. Cuénteme, compañero. ¿Levantó la mano alguien de por ahí? No. Excelente. El compañero que está atrás de esta columna, por favor, ¿lo puede leer? La parte conducente nada más que les había mencionado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por allá atrás. La compañera de lentes de la fila como quinta, que ¿me puede leer, por favor?
Es la fila 1, 2, 3, cuarta, la fila cuarta. ¿Yo? Sí, por favor. Se vivió maestro. La parte conducente nada más. Puse que los datos declarados anteriormente sí eran verídicos. Ujú. La compañera a la par de... Declara que actualmente es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Muy bien. ¿Alguien más de aquí adelante? Vamos a ver aquí adelante que están a la par mía. Cualquiera de las dos, por favor. Por favor. Muy bien. Entonces yo les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes escucharon todo lo que los compañeros han manifestado, que han declarado? Entonces díganme, ¿ustedes consideran que es cierto eso? Sí, porque ¿Consideran que es cierto? Bueno, en el entendido que ya son notarios. sí, es cierto. Porque se presume. Cuénteme. Timbre notarial de 10 quetzales y 50 centavos por hoja, timbre fiscal. Sí, es una declaración jurada. Entonces, como al final de cuentas la elaboró un notario, se presume que es verdad, pero se presume. Cuando hay una presunción legal, se admite prueba en contrario. ¿A qué principio del derecho notarial nos estamos refiriendo en este momento? ¿A cuál principio del derecho notarial nos estamos refiriendo? Miren, es el más fácil que tienen ustedes. Fe pública. Aquí estamos hablando de fe pública. Entonces vamos con el tema de hoy. Eso solo era para ejemplificar el tema de hoy, que es la fe pública. Estas diapositivas, por supuesto, se las vamos a trasladar sin ningún costo. Como hacen algunos que sí se las cobran. La fe es creer en aquello que no se ha percibido directamente por los sentidos. Acepto lo que el otro dice. Acepto que tal acontecimiento es cierto. Creo que tal acto efectivamente se realizó. Esa es fe llanamente. Ya la fe pública como tal, hay una definición que a mí me gusta utilizar. Yo les coloqué dos definiciones. Hay una de Carlos Emérito González, pero la siguiente es la que a mí me parece que es más congruente con lo que es la fe pública, que dice que es una función específica de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Define extraordinariamente lo que es la fe pública, que es robustecer de verdad los hechos o actos. Es una función específica y es una función pública, y tiene como fin robustecer de verdad. Es una presunción. Lo que el notario hace constar o lo que el notario autoriza se presume verdad. No es un dogma, por supuesto. O sea, lo que lo diga el notario no significa que sea verdad totalmente. No hablamos ante hechos dogmáticos. Es una presunción legal de verdad. Ahora, si ustedes tienen medios de prueba para contradecir esa presunción, también lo pueden utilizar. Por eso yo les decía que no se puede hacer constar todo en acta.
Primero tiene que ser algo que sea verdad, por supuesto. Y segundo, algo que sea comprobable. Ustedes en una compraventa, en una donación, no pueden hacer comparecer a alguien que en realidad no existe o que no estuvo entre ustedes, porque eso a un punto se puede impugnar de esa veracidad, una falsedad. Entonces, ojo, es una presunción, no es un dogma, presunción de veracidad. Y la fe pública lo que hace es que robustece. El fundamento de la fe pública, la realización normal del derecho, la necesidad que tiene la sociedad de dotar las relaciones jurídicas de certeza. Generalmente uno cuando ingresa a la carrera de derecho, por alguna razón le hacen creer que el derecho solo son los problemas. Cuando el derecho procesal se da únicamente cuando el derecho no funciona. Si el derecho funcionara tal como es en una sociedad, no habría por qué existir derecho procesal porque no habían conflictos. Entonces, la fase normal del derecho es esta. Y como la sociedad necesita que esa fase normal tenga certeza jurídica, por eso es que existe la función notarial. Vamos con las clases de fe pública. La fe pública, primero, judicial. ¿Quién tiene la fe pública judicial? Los jueces no. Los jueces deciden sobre el asunto, los jueces toman la decisión, pero la persona que da esa presunción de veracidad es el secretario. Aquí hablamos de, por supuesto, resoluciones escritas. Ahora, resoluciones que son en audiencia, pues por supuesto es únicamente el juez quien las dicta. En realidad es el juez quien decide. Pero cuando a usted le notifican una resolución, ya sea un decreto, un auto o una sentencia, se presume que es verdad porque abajo está la firma del secretario. O sea, el secretario no está decidiendo como tal, lo que está haciendo es dar esa presunción que esa sentencia fue emitida por tal órgano y fue emitida por tal juez. Nos vamos al artículo 110 de la ley del organismo judicial, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer el 110? Muchas gracias. Ahora hay otro artículo que ese no creo que han traído el reglamento de tribunal, así que se los voy a leer yo. Ahora, si alguien trajo el reglamento de tribunal, me leyó la mente o carga todas las leyes que puede en su maleta. Artículo 47 del Reglamento General de Tribunales. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con 2 testigos de asistencia. Artículo 47 del Reglamento General de Tribunales. Entonces, en un órgano jurisdiccional, quien tiene la fe pública es el secretario. Y a falta de secretarios, 2 testigos de asistencia. También en un dado caso, en fe pública judicial, también podemos hablar de los notificadores de los órganos jurisdiccionales. Porque si se dan cuenta, cuando un notificador llega a notificar a cierto domicilio, él da fe
que esa persona fue notificada, aunque no firme. Y ahí también hablamos que se presume que es verdad. Entonces podríamos poner el ejemplo de los notificadores y también de los secretarios. Cuéntenme. Generalmente son los oficiales. Lo que pasa es que hay veces que el secretario tiene que hacer una diligencia. Como generalmente las funciones de un secretario de juzgado son son administrativas. Entonces él a veces lo citan de recursos humanos, tiene que ir a firmar alguna legalización de su firma, tiene que llevar algún cuadro del personal para salarios, vacaciones. Entonces su trabajo es más que todo administrativo, entonces no está. Y se necesita que exista la firma de él en alguna resolución. Y como no está, se utilizan testigos de asistencia, que generalmente van a ser los oficiales. No es que los jueces salgan a buscar a alguien de la calle para que sean testigos de asistencia. No, son los oficiales generalmente los que hacen esta labor. Los que trabajan en tribunales o trabajaron, pues en algún momento habrán sido testigos de asistencia, si son oficiales. Fe pública administrativa. Es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor de hechos auténticos a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho público, dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Entonces seguimos con la misma idea, es una presunción de veracidad. Ustedes en algún momento han sacado, me imagino, han solicitado constancia de cursos. ¿Han visto quién les firma esa constancia de cursos? Secretario académico. Si ustedes ven, esa certificación de cursos la está firmando el secretario académico. Entonces, si bien en la Facultad de Derecho el representante legal es el decano, quien tiene esta fe pública es el secretario, ya sea académico, cuando él no pueda, el secretario adjunto. Pero es él el que certifica, el que da fe de ese acto. También en las municipalidades, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando las munis publican algún acuerdo municipal en el diario Centroamérica. ¿Alguna vez lo han leído? Si se dan cuenta ahí, ¿quién es el funcionario que tiene fe pública? Es el secretario municipal también. Cuando ustedes miran algún acuerdo municipal publicado en el diario Centroamérica, es el secretario quien comparece. El secretario municipal transcribe el punto tal el acta de tal fecha y es él el que firma. Él está dando la presunción de veracidad del acta como tal. Él no toma la decisión. Y es igual como el notario. El notario él no es el que declara, él no es el que contrata, él solo hace constar eso. Pero por supuesto el notario sí tiene que redactar. Cuando hablamos de la presidencia de la República, ¿quién tiene la fe pública? El secretario general de la presidencia, el licenciado Garnica. Se me va el nombre, ¿verdad? Fe pública registral. Es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. ¿Alguien me puede mencionar los registros públicos que existen?
Bien, no les entendí nada, si les soy honesto. No les entendí nada. El RENAV, el registro de la propiedad, registro mercantil, registro de garantías mobiliarias, el REPEJU, el registro de cooperativas. O sea, hay un sinfín de registros públicos. El registro de poderes del Archivo General de Protocolos también es un registro y es público. En todos estos registros también existe fe pública. Si ustedes solicitan un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, ustedes lo presentan en alguna institución o ante un órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional acepta lo que ahí dice. Si ahí aparece que están casados, ustedes están casados. Si en algún momento hicieron un cambio de nombre, una identificación de persona, también se presume que sí existió ese cambio de nombre y esa identificación de persona. Si ustedes presentan una certificación de registro general de la propiedad, un historial completo de la finca, se presume veraz lo que ahí está. Se presume, todo admite prueba en contrario, pero existe la presunción. Entonces, ahí ¿quién tiene esa fe pública? Los registradores. El registrador o el registrador auxiliar, en el caso del registro general de la propiedad, tienen esa fe pública. Si existe la firma de él, ustedes presumen que hay veracidad. Fe pública legislativa. Legislativa. Es la que posee el organismo legislativo y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Estoy dictando rápido porque en realidad les vamos a pasar las diapositivas, así que no se preocupen. Entonces tenemos una fe pública legislativa y ahí ¿quién creen ustedes que la ejerce? Es el pleno del Congreso. Y cuando, o sea, son la firma de 160 personas o 160 diputados. No puede ser a lo que usted está diciendo de la fe pública legislativa, no puede ser la firma de cualquiera de los 5 secretarios de la Junta Directiva. No, lo que pasa es que cuando hablamos de procedimiento legislativo, de proceso legislativo, al fin de cuentas, la última parte es la publicación de esa ley. En la publicación de esa ley va a aparecer la firma del presidente del Congreso y generalmente 2 o más secretarios del Congreso. Pero eso ya es una función más que todo formal, ya formalista. Pero la ley se crea en el momento que votan los diputados del Congreso de la República. Y es que se presume de verdad, la veracidad, mejor dicho, con el voto de los congresistas, de los 160 o la mayoría que alcance para aprobar una normativa. Y es la única fe pública que también en la teoría se le llama también corporativa, porque la ejerce un grupo de personas. Y vamos a la última, que imagino que ustedes saben cuál es. La fe pública notarial, también llamada extrajudicial. Artículo 1 del Código de Notariado. ¿Alguien lo puede leer?
notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Para hacer constar y autorizar actos y contratos. El notario puede hacer constar actos y también puede autorizar contratos. Y puede autorizar también actos. También llamada extrajudicial. Nosotros como notarios, ustedes como futuros notarios, al momento de ejercer el derecho notarial, que sean requeridos por algún cliente, cuando autoricen el contrato o el acto, le otorgan a ese acto o contrato la presunción de veracidad. Cuando ustedes al final del documento plasman su firma y su sello profesional, lo que están haciendo es dándole esa fuerza de verdad. Cualquier funcionario o cualquier persona que vea que un documento fue autorizado por ustedes está presumiendo que eso es verdad. Cuando ustedes elaboren un contrato, cuando ustedes constituyan una sociedad, ustedes están presumiendo en ese documento que existió. Se presume que sí existió. Se presume que tales personas estuvieron presentes en tal fecha. Se presume que tales personas firmaron ese documento. Y se presume que tales personas crearon, modificaron o extinguieron una obligación. Pero esa presunción es gracias y es por la firma y sello de ustedes. Algo tan sencillo como su firma y su sello, que en realidad el sello se lo pueden dar en 1 hora cuando lo vayan a solicitar. Pero después de tantos años de estudio, tiene tanta fuerza legal, y eso es por lo que ustedes tienen que amar la profesión y también por lo que ustedes también tienen que respetarse como profesionales, porque no es solo la firma y el sello, son todos esos años de estudio para llegar a esa firma y ese sello. Pueden ser 7, 8, 9, 10, 11 años, los años que a ustedes les haya tomado graduarse, para que ustedes puedan hacer un documento en media hora. Pero para que ustedes tengan la capacidad de hacerlo en media hora y hacerlo bien y que tenga fuerza legal, fuerza probatoria, ustedes tuvieron que estar aquí durante 5 años mínimo y estudiando afuera para sus privados y su tesis al menos 1 año más, si no es que más. Características de la fe pública. Es única. Características de la fe pública es única. Solo existe una fe pública. Es personal. El notario, para poder autorizar un documento y darle esa fuerza probatoria y legal, no necesita que otra persona lo ayude en esa autorización. Es indivisible. No se puede dividir o fraccionar. Es autónoma. El notario en ese ejercicio no está subordinado a ningún superior jerárquico. Es imparcial. Y es no delegable. Ustedes como notarios no pueden delegar la fe pública. Si se las otorgaron a ustedes, ustedes no pueden darle la fe pública que están poseyendo a su amigo, a su novio, a su esposa. Únicamente es suya. ¿Alguna duda respecto con la fe pública? Bien, yo creo que ese es de los temas más sencillos de entender el notariado y considero yo de los más importantes. Porque el notario, si no tuviera fe pública, ¿qué sería? Abogado, ese no. Sería un contador de historias, tal vez.
Eso haría. Porque al final el notario en sus documentos lo que hace es contar un hecho. Vamos con la relación notarial. ¿Alguien trae? Bueno, estas no las tienen todavía. Relación que se entabla entre el notario y quienes requieren su actuación profesional, llamado comúnmente clientes. Los sujetos, sujeto agentes y cliente, sujeto paciente. Miren, lo que no se dice aquí en la facultad es que ustedes se pueden graduar de abogados, de notarios, y pueden tener sus firmas y sellos, pero si no tienen clientes, o sea, no les sirve de nada su firma y su sello. Ustedes pueden tener fe pública, pero si no hay una persona que les requiera, o la ley les requiera, ustedes no son notarios. Solamente son notarios cuando ejercen la función del notariado. Entonces, la cosa creo que más importante del notariado, después de la fe pública, los clientes. Y creo que es lo que menos se enseña aquí en la facultad y es muy difícil enseñarlo. Lo que uno no aprende cuando sale a la calle primero es cómo cobrar. Eso es lo que más les va a costar cuando ustedes salgan a ejercer su profesión. No sé, pero les voy a cobrar primero. Artículo 77 del Código de Notariado. ¿Alguien que me lo pueda leer? 77. Bien, la primera parte de ese artículo 77 son las prohibiciones, todo el artículo, pero vamos a explicar la primera parte, es ese numeral 1. Estábamos hablando que la relación del notario con sus clientes, pero por supuesto el notario también tiene prohibiciones. No todas las personas pueden ser clientes del notario, sus parientes, y por supuesto el notario no puede ser su propio cliente. No puede ser su propio notario, pero sí puede autorizar ciertas cosas, como es el testamento, su donación por causa de muerte, su propio testamento, por supuesto. Y sí lo puede autorizar porque ahí son obligaciones que únicamente recaen en él. No hay derechos como tal, solamente obligaciones. Entonces es ahí cuando aplica este principio de extraneidad, que hablábamos en la primera y segunda clase, me recuerdo yo. Numeral 2, por favor. Muchas gracias. Si nos damos cuenta, ahí
el código lo que está señalando es que el juez no puede autorizar actos cuando él intervenga en ese acto. Sin embargo, si nos vamos al artículo 70, literal G de la Ley del Organismo Judicial, el juez ya no puede autorizar ningún acto. Y a veces eso causa mucha problemática dentro de los procesos civiles, porque al fin de cuentas muchas nulidades, todas las nulidades van a caer con un juez civil, pero es un juez civil que nunca ha cartulado. Entonces él califica la nulidad del instrumento, pero no tiene la experiencia como tal para poder calificar esa nulidad. Y a veces, muchas veces, eso causa cierta problemática, porque al no tener ese bagaje profesional, se tienden a cometer ciertos errores como jueces. Numeral 3, por favor. Muchas gracias. Entonces, esas son las prohibiciones para el ejercicio del notariado. Si se dan cuenta, el numeral 3, lo que habla es que el notario no puede hacer constar hechos a los cuales no le fue requerido esa situación. Aunque él lo haya visto, él no puede hacer constar algo que no se le fue solicitado. El numeral 4, que habla de compulsar instrumentos cuando no han sido firmados. El notario únicamente puede autorizar un instrumento que ha sido firmado por los comparecientes, el requirente, el signatario o la persona o el sujeto en ese momento que requirió su trabajo. Si no existe la firma en ese documento, el notario no tiene por qué autorizar nada. Incluso puede ser sujeto a algún tipo de problema penal. A un colega le sucedió hace poco, en una revisión de protocolo, estaban revisando los instrumentos públicos y se dieron cuenta que un instrumento público estaba solo con las firmas de los comparecientes. El notario jamás lo autorizó. Entonces lo que pasó fue lo siguiente: hay ciertos testimonios, los testimonios es una copia fiel del protocolo. Entonces, hay ciertos testimonios que no se realizan mediante fotocopias, sino mediante un sistema que se llama compulsados, que lo que ustedes hacen es imprimir lo que trabajaron en la computadora, lo imprimen y ahí hacen constar que existieron las firmas y hacen la razón del testimonio. Entonces, ¿qué pasó? Este colega pues realizó ese testimonio compulsado e inscribieron el instrumento público. Sin embargo, en el protocolo jamás fue autorizado dicho instrumento. Lo que le benefició a él fue que era una cuestión más administrativa, porque en realidad lo que faltaba era su firma. Entonces el revisor de protocolo lo conocía, lo dejó que pudiera firmar. Pero imagínense que lo que no hubiera en ese documento hayan sido las firmas de los otorgantes. Ahí sí hablamos de un problema mucho más grande, porque usted como notario está autorizando algo que no fue consentido. Si no existe el consentimiento, no puede autorizar nada como notario. Derechos y obligaciones. ¿Alguien trae su código civil? Artículo 2029, 2029. Artículo 2029.
Artículo 20, 29 del Código Civil. Por favor. Muchas gracias. Entonces ese artículo nos habla del derecho que tienen ustedes como profesionales al prestar un servicio, que es el pago de honorarios. Sin embargo, al pago de honorarios también se tiene que agregar los viáticos que ustedes utilicen al prestar el servicio. No es lo mismo realizar una escritura aquí en su oficina profesional que ir a un municipio de un departamento. Ustedes tienen que cobrar por eso. Yo me acuerdo que hace 2 años me fui a Escuintla a autorizar una compraventa a un municipio que se llama Texcoaco, Escuintla. Miren, Texcoaco no es el municipio actual, sino es un Texcoaco que le dicen Texcoaco viejo. O sea, es por unos cañaverales horrible el camino. Por carreteras que están privadas, camino de terracería. Cuando usted va a cierto punto ya aparecen hombres armados. Entonces el GPS a usted lo guía por tal camino, pero ahí como están armados tiene que regresar a dar la vuelta. Y al final, ¿qué? 4 horas para llegar a Texcoaco viejo. Imagínense que ustedes tengan que sacar copias ahí. A ver, no van a ver ninguna. Entonces, si ustedes van a cobrar 2.500, digamos, por una compraventa, le tienen que agregar los viáticos. Gasolina, el susto. Porque imagínense que le fueran a cobrar los hombres armados por dejarlo pasar. El susto, el vehículo también, porque ahí lo va a destruir. Por supuesto, no estoy diciendo que se van a hacer millonarios aquí, porque tampoco. Si ustedes también presionan mucho a su cliente, lo que va a pasar es que va a ser la última vez que lleguen con ustedes. Van a tener clientes solo de una vez. Artículo 2033, alguien que me lo lea. 2033. Código Civil. Así que si alguien es de aquí de Texcoaco, lo siento, la verdad, si ofendí a su municipio. Muchas gracias. Entonces, ustedes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Hay notarios que lamentablemente han ido dejando en mal a la carrera, a la profesión, porque únicamente tienen el derecho de cobrar, pero nunca toman la obligación de ejercer bien su trabajo. Yo creo que les conté la vez pasada que fui al registro, ahí estaba una señora que tenía 5 años con una compraventa, porque el notario le había dicho que estaba haciéndola, y llevaba 5 años ya con los documentos de la señora. ¿Ustedes creen que 5 años se llevan para una compraventa? Si mucho, un mes, 10 días, si es que el registro está algo lento. Pero 5 años. El Código Civil habla de un dolo, negligencia. Pues dolo ya es la intención que tiene el notario de causar ese daño. Y la negligencia pues es que el notario no tomó las precauciones debidas para el ejercicio de su profesión. Cuénteme. Depende por cuál es la razón de que no se logró el cometido. Si es por culpa del notario, el notario sí tendría que tener la obligación. Pero si son por causas externas del notario, el cliente no avisó algo al notario del negocio, pues yo únicamente lo que haría es solamente devolver la parte que no fueron gastos, porque usted como notario también lleva gastos. Cuéntenme.
¿A notario? Sí. Sí, ante el Tribunal de Honor. Mira, lo que pasa es que el Tribunal de Honor, si usted presenta una denuncia, como en un año, si tiene suerte, le dan trámite a la denuncia. A menos que usted le caiga mal a alguien del miembro del tribunal, ahí sí, expeditos. Pero al contrario, es muy complicado que el Tribunal de Honor lo vaya a amonestar. O sea, es muy complicado. Remuneración y arancel, artículo 106, Código de Notariado. ¿Alguien me puede leer el 106 del Código de Notariado? Muchas gracias. Entonces, el notario, al ser un profesional liberal, puede fijar los honorarios con el cliente, pues va a depender del caso en concreto. Lo que no se tendría que hacer es lo que se hace hoy, que se fijan aranceles, honorarios ridículos para lo que se está haciendo. Estamos hablando que en algunos departamentos, algunas escrituras públicas en protocolo llegan a costar 300 quetzales. Entonces también están de alguna forma prostituyendo la profesión. Aunque suene feo, pero eso es lo que están haciendo. Mire, tendría que llevar, porque uno de los fines del colegio profesional es esa vigilancia de la competencia desleal, porque eso es competencia desleal. Lamentablemente las juntas directivas o tribunales de honor pues son electas y ellos eligen con un fin en específico. Así como en esta oportunidad que se acaba de elegir, el fin en específico es la comisión de postulación. O sea, ahí es mentira que alguien le diga, mire, yo le voy a defender su gremio. No. De las planillas que habían, todas o casi todas, el objetivo es la comisión de postulación. Pero el agremiado, no. El agremiado no como tal. Y tenemos, miren, solo por decirles, si usted como notario se enfermara y tiene que solicitar la devolución al colegio de esos gastos médicos, para que usted le paguen eso es un dolor de cabeza. Entonces no se hace por los profesionales. Si no, no se hace. No tenemos una jubilación, yo creo que sea de acuerdo a las cantidades que maneja el colegio. El colegio tiene más de 1.000 millones de quetzales en su fondo. De ese fondo, esos 1.000 millones ni siquiera se están moviendo, están ahí. Entonces, el colegio lamentablemente no vela por sus agremiados. Rara vez he visto yo que velen por sus agremiados. Es en el caso de... También a veces se critica mucho a ciertos abogados por defender a ciertos personajes. Y en todos los medios de comunicación se critica a esos profesionales. Sin embargo, esos profesionales no están haciendo nada malo. Al final es un derecho de defensa. Y todas las personas tienen derecho a contar con un abogado de su confianza. Sin embargo, el colegio tampoco se ha visto que defienda a los profesionales que defienden a ciertas personas. Entonces, lamentablemente el colegio, y no creo que tampoco con esta nueva junta directiva vayamos a tener una defensa del gremio. Posiblemente. Entonces ya vimos que hay una relación notarial de cliente y notario, y lo que conlleva esto es que exista una responsabilidad del notario en el ejercicio de su función. Desde el momento que a usted lo contratan como notario y usted empieza a ejercer como notario, ya nace una responsabilidad, una obligación. Habíamos hablado que tiene una obligación con el cliente, pero también tiene obligaciones frente al Estado.
Aquí hablamos de la responsabilidad. Responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo, en este caso la función notarial. Por ello, el notario debe tener una preparación técnica y científica. Cuando uno entra en notariado 1, me acuerdo que los profesores siempre le dicen, miren, el notario tiene un pie en la cárcel. Y eso se lo mencionan a uno, tiene un pie en la cárcel. Sin embargo, es algo exagerado. Miren, cualquier ciudadano tiene un pie en la cárcel. O sea, miren, todos estamos sujetos a poder cometer un error y poder ir a parar a prisión, aunque sea unas sus horas. Pero es algo que lamentablemente nos puede suceder a todos. Primero, tenemos una responsabilidad civil. La responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito que se impone a quien lo comete o del no cumplimiento de un deber legal que corresponde a una persona determinada. Es una definición de Oscar Salas. En la definición habla de que hay una responsabilidad civil por un acto ilícito o también por el incumplimiento de alguna obligación. ¿Y por qué este jurista habla de una obligación por un acto ilícito? Porque cuando a usted lo condenen por algún delito, también tiene que reparar el daño que hizo. Hay una responsabilidad civil también dentro de la responsabilidad penal. Artículo 35 del Código de Notariado, por favor. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Se lo agradezco. Entonces, para que exista responsabilidad civil del notario, para que el notario pueda ser obligado a resarcir cualquier daño o perjuicio, tiene que ser citado en el proceso en el cual se está ventilando esa nulidad. Generalmente cuando uno plantea en la vía ordinaria las nulidades, en esa demanda inicial tiene que haber una parte donde usted solicite citar y darle audiencia al notario que elaboró el documento. Si usted no manda a citar al notario y no solicita que le den audiencia, el juzgado le va a rechazar la demanda. En el caso de algunas nulidades, cuando se falsifican firmas, cuando no van los requisitos esenciales de un documento, se plantea la nulidad del instrumento y esa nulidad se plantea contra la persona que es titular de ese derecho en ese momento. Si usted tiene un hermano y ese hermano, pues, y estando su mamá enferma, hizo que firmara algún documento donde le trasladó la propiedad, usted puede impugnar ese documento mediante la nulidad y va a demandar a su hermano. Pero tiene que citar en ese juicio ordinario al notario. Si al notario no se le cita en el proceso civil, ese notario no tendría ninguna responsabilidad civil porque no fue escuchado en su debido momento. Y como no fue escuchado y no pudo defenderse en ese proceso, no tendría ninguna responsabilidad civil. No se le puede solicitar ni daños ni perjuicios. Responsabilidad penal del notario. Cuéntenme. También. En los dos. No, si lo ignoran no habría responsabilidad. Pero por eso, el notario o el cliente. El notario, pues sí, el notario siempre tendría responsabilidad. Ahora el cliente tendría que verse en el proceso penal.
En ese sí. Sí él estaba consciente de que la persona que firmó no era su madre, o su padre, o su hermano. Mire, generalmente cuando hablamos de nulidades, ahí hablamos de falsedad ideológica. Cuando usted lleva un proceso penal de falsedad ideológica, ahí lo que se está determinando es que existió un delito de falsedad ideológica. Cuando el tribunal de sentencia dicte sentencia y declara la falsedad ideológica, lo que hace es que manda a anotar la finca y manda a la persona al denunciante a que promueva el juicio ordinario de nulidad. Entonces puede ser que el notario siempre va a tener responsabilidad, ya sea por dolo o por culpa, porque no se cercioró que era esa persona, o porque sabía que esa persona que estaba firmando no era la persona que supuestamente es. Ahora el cliente podría o no tener responsabilidad, pero generalmente va a tener, porque si a él están otorgando algún derecho, sí, no creo que que el notario solito haya dicho, bueno, vamos a falsificar esto para que le quede a este tercero. ¿El notario qué ganaría? Esta se da cuando el notario en el ejercicio de sus funciones comete un delito. Pero ojo, es en el ejercicio de sus funciones. Si ustedes como notario vienen y matan a una persona, ¿tendrán alguna responsabilidad notarial? Sí, penal. Penal, civil. Si ustedes como notarios vienen y roban algo, sería solo penal, porque ustedes solo son notarios cuando ejercen la profesión, el derecho notarial. Entonces, ojo con eso. Ustedes como ciudadanos guatemaltecos cometen un delito, aunque sean notarios, no significa que tengan responsabilidad penal notarial. Solo es responsabilidad penal. Bueno, es que depende del delito. Porque imagínense que lo hayan condenado por lesiones, por homicidio culposo, y nunca vaya a prisión. No tendría por qué tener un inconveniente en ejercer la profesión. O sea, si usted va manejando un día domingo, se le atraviesa a alguien que va tomado y lamentablemente lo pasa atropellando y fallece la persona, pues la van a condenar hasta cierto punto en un homicidio culposo. No, que se casó con un alcalde. Ahí sí, pero ahí la responsabilidad es del notario que los casó. Miren, generalmente el notario va a cometer delitos como son falsedad ideológica, falsedad material, responsabilidad de funcionario en autorizar un matrimonio, inobservancia de las formalidades. Que venga usted como notario, le dicen dos personas, mire, quiero casarme con tal persona. Ustedes verifican los documentos y resulta que tales personas son familia y están dentro de los grados de ley. Y usted como notario igual lo autoriza. Ahí está cometiendo un delito. Si usted viene como notario y en un acta notarial le hace constar que alguien está vivo, llega una persona con ustedes y le dice, mire, fíjese que mi mamá recibe una pensión y cada año le solicitan una declaración de sobrevivencia, pero fíjese que mi mamá ya falleció, pero yo quisiera por lo menos un año más gozar de la pensión. Entonces viene usted como notario y le autoriza un acta donde dice que la persona está viva. Lo llevan a finanzas, que antes era así, ahora ya no, y registran la sobrevivencia y le vuelven a depositar. Le empiezan a depositar a la cuenta, y después actualmente pues está conectado al RENAP con clases pasivas. Entonces clases pasivas ya puede verificar
ese hecho, que la persona ya falleció. Entonces viene clases pasivas y verifica que la persona ya había fallecido hace un año. Empieza la investigación, llega a la Contraloría, le requiere la devolución de la pensión, porque eso es lo que va a hacer la Contraloría, requerir la devolución, y además va a solicitar que se certifique contra el notario y contra la persona. Entonces el notario va a tener una responsabilidad por falsedad ideológica. Como el caso de Eduardo Masaya de la planilla 10 también. El caso de Eduardo Masaya de la planilla 10. del que lo capturaron en su meeting político. Sí. Miren, esos temas como el de este compañero de profesión, colega Masaya, al final a él lo ligaron a proceso por falsedad ideológica porque legalizó un documento donde no aparecían las firmas. Es una legalización de firmas, pero no estaban las firmas de la persona de las que llevaba las actas de, si no estoy mal, de afiliados. O era en proceso de creación del partido, no, si no estoy mal. Miren, esos casos generalmente son temas más que todo políticos. Porque en realidad es más algo administrativo. Porque el delito de falsedad ideológica se menciona primero que haya una introducción de algo que no es real, pero también que cause un daño. Y esas listas de afiliación en realidad no causaban ningún daño en ese momento, porque ni siquiera existen firmas. Entonces, a mi consideración, aunque haya una buena defensa de ese hecho, cuando son temas políticos, pues cuesta defenderlos. ¿Qué es lo que pasaba también cuando existía la CICIG? A lo mismo. Vamos a ver qué hora es. ¿Alguna duda respecto a la responsabilidad penal? Ninguna. Responsabilidad administrativa. Y con la responsabilidad administrativa nos quedamos. Nos vemos el siguiente sábado. Solo por favor el tema de los grupos, se los encargo, de 10 a 15. Y le trasladan los listados a la compañera Cristal. Para que no te vas a ir y después vas a regresar.